¿Cuáles son entonces esas manifestaciones que se pueden dar en la frustración? Porque la verdad es que de acuerdo a la personalidad del niño, las caracterizaciones, sus potencialidades, sus dificultades, sus necesidades, depende del niño y el joven, de la estructura familiar, de sus intereses, de sus motivaciones, de sus sueños, de su ritmo de aprendizaje, depende también de su solvencia cognitiva y demás, de todos esos factores sustancialmente significativos que determinan la integralidad de ese ser en esa condición, va a depender la modalidad de manifestación. Entonces yo quiero darles a conocer a ustedes algunas de las muchas manifestaciones de la frustración, ya que de una u otra manera se presentan de diversas maneras. En unos es probable que asuman una conducta donde tienden a rebelarse frente a la autoridad, específicamente se rebelan frente a los maestros, frente a los compañeros, frente a los propios papás, específicamente cuando los deseos que ellos quieren no son satisfechos de una u otra manera. Otra segunda manifestación en otro tipo de niños, específicamente los más pequeños, específicamente en la etapa del preescolar, esa manifestación del sentimiento de la frustración se puede proyectar a través de berrinches, de rabietas, de gritos, de tirar las cosas, de dañar las cosas. En otros hay unos cambios de actitudes con una connotación netamente destructiva, como esa forma de canalizar esa energía que lo está rebasando de frustración, de impotencia, de tristeza, de angustia y de discapacidad para poder enfrentar eso que lo agobia. Entonces hace que de una u otra manera manifieste conductas de agresividad, rompiendo objetos, rompiendo juguetes, golpeando la mesa, golpeando objetos y en el peor de los casos autolesionarse, en el sentido de que varios papás me dicen, doctora, mi hijo cuando entra en una rabieta, no hablan de frustración, sino que cuando mi hijo entra en una rabieta, colapsa y empieza a darse golpes contra la pared, a darle puños sobre la mesa, mi adolescente, al punto que en medio de una ira de esas rompió el vidrio, se dañó la mano, hubo que llevarlo a urgencias, a cogerle puntos, se dañó el nervio, hasta esos niveles de descompensación emocional puede llegar un niño, un joven, aún un adulto, si no tenemos estrategias de afrontamiento para poder mediar de una u otra manera esa condición emocional que se puede constituir en una emoción absolutamente desbordada. Quiero decirles que a nivel del lóbulo prefrontal, todo este casquito que tenemos acá hace referencia a unas funciones ejecutivas sustancialmente significativas, entre las cuales, entre ellas, una de ellas, tiene íntima relación con el control inhibitorio de la conducta y el control inhibitorio de las emociones. En la mayoría de niños y jóvenes que padecen esta condición del TDAH, esa área del control de la conducta y de las emociones está exacerbada, porque en esa área no llega suficiente componente neuroquímico de un neurotransmisor llamado dopamina y la oxitocina, que son neurotransmisores que activan no solamente el componente atencional, sino también la motivación, el lotus tonus, el tono emocional que les permita activar con fuerza, con energía, con vigorosidad y así poder echar mano de estrategias que le permitan enfrentar las vicisitudes de la cotidianidad. Entonces, mientras a más alto nivel de frustración, mientras más experiencia, bajos niveles de tolerancia a la frustración,
más alto es el nivel de exacerbación a nivel emocional. Por eso tan importante prepararnos como adultos que somos en la dinámica de asumir unos patrones de comportamiento que más adelante les daré algunos tips para poderlos emplear y aplicar en la dinámica de nuestra cotidianidad, no solamente a nivel personal, sino también a nivel de nuestros hijos, estudiantes, pacientes y demás. Otros niños suelen manifestar su frustración ya no con agresividad, ni con rebeldía, ni con reacciones agresivas, sino sustancialmente con conductas de dejadez, de enlentecimiento, de tristeza, de retraimiento, de desmotivación y de apatía. Otros, quizás más grandecitos, manifiestan verbalmente a sus padres, a sus maestros, a sus compañeros, que se sienten incapaces y por eso piden ayuda para cosas que resultan ser mínimas, que uno dice, pero mi amor, eso tan elemental. Por favor, hazlo. Son los típicos niños que se vuelven absolutamente dependientes, que para tomar cualquier mínima decisión y para tomar algún tipo de acción frente a la situación más trivial, siempre están en la expectativa de la aprobación del adulto y se vuelven de alguna manera intensos. Entonces aquí un papá me dice, doctora, es intenso, mi hijo no me deja ir ni al baño ni a respirar porque todo el tiempo está encima de mí pidiendo la aprobación y que sea yo la guía desde que se levanta hasta que anochece. Y la verdad, doctora, es que esto es supremamente agobiante para mí y agotante. Pudiésemos estar hablando de un niño que está padeciendo ese sentimiento de frustración tan profundo, que cuestiona hasta qué punto sus reservas cognitivas, sus habilidades, puede ser mediada, regulada, salvaguardada por una conducta mediadora de un adulto que de una u otra manera le genere a él certeza para poder tomar dicha actitud o dicha decisión. Entonces son niños que cuando experimentan este tipo de sentimiento tratan de rehuir a las responsabilidades, son muy procrastinadores, suele siempre relegar en el tiempo el cumplimiento de las tareas, son de los que reaccionan de una manera intempestiva, al punto de que si están elaborando un trabajo, si no cumplió, si hubo un tachón, si mamá me corrigió, si el maestro le dijo vuelva y borre y corrija, esto es suficiente para él arrancar la hoja, destrozarla, tirar libros, pegar, insultar, maltratar y herir, porque ese sentimiento rebasado hace que de una u otra manera se exacerbe toda esa parte de su sistema límbico, donde la frustración al ser tan rebasada, al no tener estrategias de afrontamiento, pues indiscutiblemente entonces utiliza sus mecanismos de defensa, que eso tiene que ver con el aparato psíquico, donde viene el subconsciente a contraatacar aquello que de una u otra manera resulta ser improbable el control o el manejo.